Bien. Ok, entonces nada, vamos a la sección número 2. ¿Sí? Ya vamos a entrar propiamente al lenguaje de programación Python, ¿verdad? Ya veíamos detalles acerca de lo que es un lenguaje de programación. Veíamos que teníamos un lenguaje de bajo nivel, un lenguaje de alto nivel. ¿Sí? Ya entendimos eso en las clases anteriores, así que vamos a entrar propiamente en el lenguaje de programación Python, que ya mencionamos es un lenguaje de alto nivel, ¿verdad? Vamos a aprender algunos aspectos relacionados con la historia, ¿verdad? De dónde vino Python, ¿sí? Cómo se creó, ¿no? Partiendo de qué es Python, por ahí es interesante, ¿verdad? Porque nos dice Python es una herramienta no rectil y esto va básicamente porque bueno, se ha relacionado Python, ¿verdad? Con la serpiente. Sin embargo, no fue el por qué se le puso el nombre, ¿no? Python es un lenguaje de programación de alto nivel, es interpretado, es orientado a objetos y de uso garantizado con semántica dinámica, ¿verdad? Que se utiliza para la programación de propósito general. Aunque puede que conozcas a la Python, ¿verdad? Esa serpiente, como una gran serpiente, de hecho, el nombre del lenguaje de programación Python proviene de una vieja serie de comedia de la BBC llamado Monty Python's Flying Circus. De hecho, por allí hay algunos videos que vale la pena observar, ¿no? Para constatar efectivamente que existió tal programa, ¿no? En el apogeo, ¿verdad? De su éxito, el equipo de Monty Python estaba realizando sus escenas en vivo para audiencias en todo el mundo, incluso en Hollywood, ¿verdad? Bowl, por allí. Dado que Monty Python es considerado uno de los dos nutrientes fundamentales para un programador, el otro es la pizza. El creador de Python nombró el lenguaje en honor al programa de televisión. ¿Sí? Sí, claro, veía su programa pues y comía pizza, ¿verdad? Por allí, ¿no? Aquí tenemos al señor, ¿verdad? Se llama Guido Brausen, ¿verdad? O Guido Van Rausen, perdón, ¿verdad? Pues este es el creador de Python, ¿verdad? Eh, ¿Quién lo creó? Pues este señor, ¿verdad? Una de las características sorprendentes de Python es el hecho de que en realidad es el trabajo de una persona, ¿no? Por lo general, los grandes lenguajes de programación son desarrollados y publicados por grandes compañías que emplean a muchos profesionales. Y debido a las normas de derecho de autor, es muy difícil nombrar a cualquiera de las personas involucradas en el proyecto. Python es una excepción. No existen muchos lenguajes de programación cuyos autores sean conocidos por su nombre. Python fue creado por Guido van Rosen, ¿verdad? Nacido en 1956 en Haarlem, ¿verdad? En los Países Bajos. Por supuesto, Guido van Rosen no desarrolló y evolucionó todos los componentes de Python. La velocidad con la que Python se ha extendido por todo el mundo es el resultado del trabajo continuo de miles de muy a menudo anónimos programadores, tester, usuarios, ¿verdad? Muchos de ellos no son especialistas en TI. Ya sabemos que TI hace referencia a tecnologías de información, ¿verdad? Y entusiastas, pero hay que decir que la primera idea, la semilla, ¿verdad? De la que brotó Python llegó a una cabeza, ¿no? A la cabeza de este señor denominado Guido van Rosen, ¿verdad? Y qué interesante, ¿no? Este proyecto se llevó a cabo por pasatiempo, ¿verdad? Las circunstancias en las que se creó Python son un poco desconcertantes según Guido van Rosen, ¿verdad? En diciembre del 89 estaba buscando un proyecto de programación de pasatiempo que me mantendría ocupado durante la semana de Navidad, ¿sí? Mi oficina estaría cerrada, pero tenía una computadora en casa y no mucho más en mis manos. Decidí escribir un intérprete para el nuevo lenguaje de scripting en el que había estado pensando últimamente. Un descendiente, ¿ah?, de ABC que
entraría en los hackers de Unix y C. Elegí Python como el título de trabajo para el proyecto, estando en un estado de ánimo ligeramente irreverente, ¿verdad? Y un gran fanático de Monty Python y Flying Circus, Guido Van Rossum. Los objetivos, o sea, el por qué. En el 99, Guido Van Rossum definió sus objetivos para Python, ¿no? Un lenguaje fácil e intuitivo, tan poderoso como los de los principales competidores. De código abierto, ¿verdad? Para que cualquiera pueda contribuir a su desarrollo. El código que es tan comprensible como el inglés simple. Así que si sabemos inglés, básicamente se dice, ¿verdad? Si tenemos algún conocimiento ya base de inglés, básicamente se dice que ya podemos programar en Python, ¿no? Adecuado para tareas cotidianas, permitiendo tiempos de desarrollo cortos, ¿verdad? Unos 20 años después, está claro que todas estas intenciones se han cumplido. Algunas fuentes dicen que Python es el lenguaje de programación más popular del mundo, mientras que otros afirman que es el tercero o el quinto. En la actualidad, yo diría que es el más popular del mundo. De cualquier manera, todavía ocupa un alto rango en el top, ¿verdad? Que por cierto, vamos a ver si podemos aquí ver este top. A ver, allí. Y lo vemos por allí, a ver si vemos el ranking. Ajá, allí lo tenemos, ¿no? Porque esto, de hecho, ¿no? Esto no es actual al 100%. Y pues allí vemos que ya Python, ¿verdad? Está en el primer lugar del ranking, ¿verdad? En el 2025. Y si lo vemos con razón a otros, a ver por acá, si vemos, por ejemplo, el caso de Tivo, también vamos a ver que Python, ¿verdad? Para estos tiempos está de primero, ¿sí? Entonces, pues esto hace de Python una herramienta excelente, ¿verdad? Para programar, ¿sí? Y bueno, por allí también tenemos el Programming Community Index, ¿verdad? También podemos verlo, ¿por qué no? Bueno, nos lleva a Tivo. Y pues allí vamos a ver que Python es el primer lenguaje de programación en la actualidad para aprender. Muy bien. Python no es un lenguaje joven, es maduro y digno de confianza, no es una maravilla de un solo golpe, es una estrella brillante en el firmamento de programación y el tiempo dedicado a aprender Python es una muy buena inversión. ¿Qué hace que Python sea tan especial? ¿Por qué Python, verdad? ¿Por qué los programadores jóvenes y viejos experimentados y novatos quieren usarlo? ¿Cómo fue que las grandes empresas adoptaron Python e implementaron sus productos al usarlo? Existen muchas razones, ya hemos enumerado algunas de ellas, pero vamos a enumerarlas de una manera más práctica, ¿no? De hecho, si lo vemos allí resumido al lado derecho, ¿verdad? Python es fácil de aprender, es fácil de enseñar, es fácil de usar, es fácil de entender y es fácil de obtener, ¿sí? Allí pues ya nos deja claro el porqué del uso de Python, ¿verdad? Porque deberíamos aprenderlo. Además, quizás agregado a esto, el hecho de que se usa ya en las principales plataformas, ¿verdad? Ya como Facebook, Google, ¿no? YouTube, ¿sí? Pues y otra gran cantidad de empresas también pequeñas, ¿no? ¿Quiénes son, digamos, o eran quizás en algún momento los competidores de Python? Pues por allí tenemos PER, que es un lenguaje de scripting originalmente escrito por Larry Ward. Ruby, un lenguaje de scripting originalmente escrito por Yukiro Matsumoto, ¿verdad? El primer es el más tradicional, más conservador que Python y se parece a algunos de los buenos lenguajes antiguos derivados del lenguaje de programación C clásico, ¿verdad? En contraste, este último es más innovador y está más lleno de ideas nuevas. Python se encuentra en algún lugar entre estas dos creaciones. Internet está lleno de foros con discusiones infinitas sobre la superioridad de uno de estos tres sobre los otros.
por si desea obtener más información sobre cada uno de ellos. Sin embargo, ya vimos nosotros por allí, ¿verdad? La superioridad de Python en la actualidad. ¿Dónde podemos ver Python en acción? Pues lo vemos todos los días y en casi todas partes. Se utiliza ampliamente para implementar complejos servicios de Internet, motores de búsqueda, ¿verdad? Ya mencionamos por allí Google, almacenamiento en la nube, herramientas de redes sociales, etcétera. ¿Sí? Cuando utilizas cualquiera de estos servicios, en realidad estás muy cerca de Python. ¿Ves? Muchas herramientas de desarrollo se implementan en Python. Cada vez se escriben más aplicaciones de uso diario en Python. Muchos científicos han abandonado las costosas herramientas patentadas y se han cambiado a Python. Muchos testers de proyectos de TI han comenzado a usar Python para llevar a cabo procedimientos de prueba repetibles, ¿verdad? Y pues vamos a tener una lista muy larga de donde podemos verlo en funcionamiento. Bien, y una pregunta allí interesante, ¿por qué no Python? ¿Por qué no usarlo? ¿Verdad? A pesar de la creciente popularidad de Python, todavía existen algunos nichos en los que Python está ausente o rara vez se ve. Por ejemplo, en la programación de bajo nivel, ya mencionamos que Python es un programa de alto nivel, ¿verdad? A veces llamada programación cerca al metal, ¿verdad? Cerca al hierro. ¿Sí? Si deseas implementar un controlador o motor gráfico extremadamente efectivo, no se usaría Python, ¿no? Y en aplicaciones para dispositivos móviles. Este territorio aún está a la espera de ser conquistado por Python. Lo más probable es que suceda algún día, ¿no? Bien, y vamos a ver entonces que existen versiones de Python, ¿no? Aunque en la actualidad ya se trabaja más en la versión más actual, la versión 3, pues tenemos por allí Python 2 y en este caso lo vamos a comparar contra su versión número 3, ¿no? Existen dos tipos principales de Python, llamado Python 2 y Python 3. Python 2 es una versión anterior del Python original. Su desarrollo se ha estancado intencionalmente, aunque eso no significa que no haya actualizaciones. Por el contrario, las actualizaciones se emiten de forma regular, pero no pretenden modificar el idioma de manera significativa. Prefieren arreglar cualquier error recién descubierto y agujeros de seguridad. La ruta de desarrollo de Python 2 ya ha llegado a un callejón sin salida, pero Python 2 en sí todavía está muy vivo, ¿sí? Python 3 es la versión más nueva, para ser precisos, la actual del lenguaje, ¿no? Está atravesando su propio camino de evolución, creando sus propios estándares y hábitos, ¿verdad? Estas dos versiones de Python no son compatibles entre sí. Las secuencias de comandos de Python 2 no se ejecutarán en un entorno de Python 3, ¿no? O viceversa. Por lo que si deseas que un intérprete de Python 3 ejecute el código Python 2 anterior, la única solución posible es volver a escribirlo. No desde cero, por supuesto, ¿no? Grandes partes de código pueden permanecer intactas, pero tienes que revisar todo el código para encontrar todas las incompatibilidades posibles. Desafortunadamente, este proceso no puede ser completamente automatizado, ¿sí? Es demasiado difícil, consume mucho tiempo, es demasiado caro y es demasiado arriesgado migrar una aplicación Python 2 antigua a una nueva plataforma. Es posible que reescribir el código le introduzcas nuevos errores. Es más fácil y más sensato dejar estos sistemas solos y mejorar el intérprete existente en lugar de intentar trabajar dentro del código fuente ya funciona, ¿verdad? O ya que funciona, ¿no? Python 3 no es solo una versión mejorada de Python 2, es un lenguaje completamente diferente, aunque es muy similar a sus predecesor, ¿verdad? Cuando se miran a distancia, parecen ser el mismo, pero cuando se observan de cerca, se notan muchas diferencias. Si estás modificando una solución de Python existente, entonces es muy probable que esté codificada en Python 2.
Esta es la razón por la que Python 2 todavía está en uso. Hay demasiadas aplicaciones de Python 2 existentes para descartarlo por completo, ¿no? Una nota nos deja ver lo siguiente. Si se va a comenzar un nuevo proyecto de Python, pues deberías usar Python 3, debido a que es la versión Python, ¿verdad? En curso, y pues seguramente se usará por mucho tiempo. Es importante recordar que puede haber diferencias mayores o menores entre las siguientes versiones de Python 3. Por ejemplo, Python 3.6 introdujo claves de diccionario ordenadas de forma predeterminadas en la implementación de CPython, ¿verdad? La buena noticia es que todas las versiones más nuevas de Python 3 son compatibles con las versiones anteriores de Python 3. Siempre que sea significativo e importante, intentaremos resaltar esas diferencias en el curso. Todos los ejemplos de códigos que encontrarás durante el curso se han probado, ¿verdad? Con Python 3.4, Python 3.6, Python 3.7, 3.8, 3.9, pues y nosotros ya vamos por allí por la 3.11, ¿verdad? Así que lo probaremos con esas versiones. Bien, como nosotros llevamos a cabo la implementación, ¿verdad? La puesta en marcha de Python, ¿no? Además de Python 2 y Python 3, hay más de una versión de cada una, ¿no? Siguiendo la página wiki de Python, una implementación de Python se refiere a un programa o entorno que brinda soporte para la ejecución de programas escritos en el lenguaje Python, representado por la implementación de referencias de CPython, ¿verdad? La implementación tradicional de Python, llamada CPython, es la versión de referencia del lenguaje informático Python de Guido van Rosen y se suele llamar simplemente Python. Cuando escuches el nombre CPython, lo más probable es que se use para distinguirlo de otras implementaciones alternativas no tradicionales. Pero lo primero, ¿verdad? Es lo primero. Están los Pythons que son mantenidos por la gente reunida alrededor de la PSF, Python Software Foundation, ¿verdad? Una comunidad que tiene como objetivo desarrollar, mejorar, expandir y popularizar Python y su entorno. El presidente del PSF es el mismo Guido von Rausen, y por eso estos Python se llaman canónicos, ¿no? También se consideran Python de referencia, ya que cualquier otra implementación del lenguaje debe seguir todos los estándares establecidos por la PSF, ¿verdad? La Python Software Foundation. Guido van Rosen usó el lenguaje de programación C para implementar la primera versión de su lenguaje, y esta decisión aún está vigente. Todos los Python que provienen de la PSF están escritos en el lenguaje C. Hay muchas razones para este enfoque. Uno de ellos, probablemente el más importante, es que gracias a él Python puede ser portado y migrado fácilmente a todas las plataformas con la capacidad de compilar y ejecutar programas del lenguaje C. Prácticamente todas las plataformas tienen esta función, lo que abre muchas posibilidades de expansión, oportunidades para Python. Esta es la razón por la cual la implementación de la PSF a menudo se denomina CPython, ¿ya? Este es el Python más influyente entre todos los Python del mundo. Muy bien, vamos a ver entonces este contenido en las siguientes imágenes, donde vemos entonces CPython. CPython es una de las posibles soluciones al rasgo de Python más doloroso. La falta de eficiencia, los cálculos matemáticos grandes y complejos pueden ser fácilmente codificados en Python, mucho más fácil que en C o en cualquier otro lenguaje tradicional. Pero la ejecución del código resultante puede requerir mucho tiempo. ¿Cómo se reconcilian estas dos contradicciones? Una solución es escribir tus ideas matemáticas usando Python, y cuando estés absolutamente seguro de que tu código es correcto y produce resultados válidos, puedes traducirlos a C
Ciertamente C se ejecutará mucho más rápido que Python puro, ¿no? Bien, lado derecho, Jython, ¿verdad? Otra versión de Python se llama Jython. J es de Java, ¿no? Imagina un Python escrito en Java en lugar de C. Esto es útil, por ejemplo, si desarrollas sistemas grandes y complejos escritos completamente en Java y deseas agregarle cierta flexibilidad de Python. El tradicional CPython puede ser difícil de integrar en un entorno de este tipo, ya que C y Java viven en mundos completamente diferentes y no comparten muchas ideas comunes. Jython puede comunicarse con la infraestructura de Java existente de manera más efectiva. Es por esto que algunos proyectos lo encuentran útil y necesario, ¿verdad? La implementación actual de Jython sigue los estándares de Python 2. Hasta ahora no hay Jython conforme a Python 3, ¿verdad? Nos deja por allí saber una nota. Puppy, ¿no? Echa un vistazo al logo de abajo. Puede resolverlo. Puedes resolverlo. A ver, el logo de abajo. Puppy, a ver, por acá. Bueno, no me lo muestra allí, pero debe ser entonces nuestro logo por acá. Es por esta forma, ¿verdad? Esta forma de la serpiente, ¿no? Muy bien. Es el logotipo de Pipit, ¿verdad? Un Python dentro de un Python. En otras palabras, representa un entorno de Python escrito en un lenguaje similar a Python llamado RPython, ¿verdad? Restrict Python. En realidad es un subconjunto de Python. El código fuente de Pipit, ¿verdad? Que aquí dice Pipit, ¿verdad? No se ejecuta de manera interpretativa, sino que se traduce al lenguaje de programación C y luego se ejecuta por separado. Esto es útil porque si deseas probar cualquier característica nueva que pueda ser o no introducida en la implementación de Python, es más fácil verificarla. Con Pipi, ¿verdad? Que con CPython, esta es la razón por la que Pipit, ¿verdad? Es más una herramienta para las personas que desarrollan Python que para el resto de los usuarios. Esto no hace que Pipit sea menos importante o menos serio que CPython, ¿verdad? Además, eh, Pipit, ¿verdad? Como es compatible con el lenguaje Python 3. Hay muchos más Python diferentes en el mundo. Los encontrarás si los buscas, pero este curso se centrará en CPython. MicroPython o MicroPython es una implementación eficiente de software de código abierto de Python 3 que está optimizada para ejecutarse en microcontroladores. Incluye un pequeño subconjunto de la biblioteca estándar de Python, pero está repleto de una gran cantidad de funciones, como mensajes interactivos o números enteros de precisión arbitraria, así como módulos que dan acceso al programador a hardware de bajo nivel. Creado originalmente por Damien George, un programador australiano que en el año 2013 realizó una exitosa campaña de Kickstarter y lanzó la primera versión de MicroPython con una placa de desarrollo con tecnología STM32F4 llamado Pitboard. Pitboard o PyBoard. ¿Ah? El 2017 MicroPython se utilizó para crear CircuitPython, otro lenguaje de programación de código abierto que se ejecuta en el hardware del microcontrolador, que es un derivado del lenguaje MicroPython, ¿no? Muy bien, entonces versiones, ¿verdad? Vemos entonces que no tenemos una sola versión de Python, pero en nuestro caso, ¿verdad? Nosotros nos vamos a fundamentar en CPython. ¿Preguntas hasta aquí, Natanael? Bueno, estuvieron. Muy bien. Vamos a ir a la sección, ¿verdad? Vamos a introducir la sección 3
¿no? Básicamente se trata de descargar la instalación de Python. Pues ya casi, ya entramos propiamente, ¿no? Ya viendo las características del propio sistema, sus derivados y todo eso, pues vamos a empezar ya a realizar, ¿no? Ver la manera teórica por ahora cómo obtenemos Python, ¿verdad? Y cómo lo instalamos. Es bastante sencillo, ¿no? Entonces, pues aquí básicamente esa sección va a tratar de cómo se obtiene y se instala Python, ¿verdad? ¿Cómo tener Python y cómo llegar a usarlo? Pues existen varias formas de obtener tu propia copia de Python 3, ¿verdad? Dependiendo del sistema operativo que utilices. Es probable que los usuarios de Linux tengan Python ya instalado. Este es el escenario más probable, ya que la infraestructura de Python se usa de forma intensiva en muchos componentes del sistema operativo Linux. Por ejemplo, algunas distribuciones pueden ensamblar herramientas específicas con el sistema y muchas de estas herramientas, como los administradores de paquetes, a menudo están escritas en Python. Algunas partes de los entornos gráficos disponibles en el mundo de Linux también pueden usar Python. Si eres usuario Linux, pues vamos a ejecutar simplemente desde la consola Python 3. Bastante sencillo en el caso de Linux, ¿verdad? Por allí vemos entonces ya prácticamente instalado simplemente con esto de Python 3 y ya estaríamos ejecutando Python. ¿Sí? Allí vemos, este sería el prompt, ¿verdad? Dentro de Python 3. De hecho, aquí en Linux, pues colocamos Python 3. Entonces, no tienes que hacer absolutamente nada más, ¿no? Si Python 3 está ausente, consulta la documentación de Linux para saber cómo utilizar tu administrador de paquetes para descargar e instalar un paquete nuevo. El que necesita se llama Python 3 o su nombre comienza con eso. Todos los usuarios que no sean Linux pueden descargar la copia directamente de acá. De hecho, si damos clic acá, nos va a llevar directamente a de donde obtenemos Python. De hecho, por allí tenemos la versión ya 3.13.2. Muy bien. Ya tendríamos allí dónde obtenerlo, ¿no? ¿Cómo se descarga? Realmente solamente allí por motivos de lectura, ¿verdad? Vemos que simplemente vamos sobre la pantalla y ya, ¿no? Pero bueno, ¿cómo descargar, instalarlo y configurarlo? Pues debido a que el navegador le dice al sitio web al que se ingresó el sistema operativo que se utiliza, el único paso que se debe seguir es hacer clic en la versión de Python que se desea. Realmente bastante sencillo. En este caso, selecciona Python 3. ¿Ah? El sitio siempre te ofrece la última versión. Si eres un usuario de Windows, utiliza el archivo .exe descargado y sigue todos los pasos. Deja las configuraciones predeterminadas que el instalador sugiere por ahora, con una excepción. Observa la casilla de verificación denominada agregar Python 3 al pack. ¿Ya? Esto sí es bien importante, ¿no? Debemos seleccionarla. Esto hará las cosas más fáciles. Si eres usuario de Mac OS, de hecho, pues allí tendríamos la descripción para la instalación de Mac OS. Bastante sencillo, pero nosotros vamos a ejecutar la instalación de Windows, que es simplemente, si damos clic por acá, donde teníamos el link, acá, de hecho ya la tenemos abierta, vamos a verla por aquí, salimos de la pantalla completa y pues simplemente tenemos allí Python, es tan simple como darle download, ¿sí? Inmediatamente pues se descarga, ¿no? Se descarga un archivo ejecutable para el caso de Windows, ¿sí? De hecho, no la voy a descargar, yo por allí ya la tengo instalada, aunque quizás lo hagamos allí por práctica completa, ¿verdad? Cómo instalarlo. Muy bien, ya tendríamos por allí instalado Python, ¿verdad? Simplemente conseguir los pasos indicados, que son bastante sencillos. Muy bien. Ahora que ya lo tenemos instalado, pues es hora de verificar si funciona,
¿verdad? Y de utilizarlo por primera vez. Este será un procedimiento muy simple, pero debería ser suficiente para convencerte de que el entorno de Python es completo y funcional. Existen muchas formas de utilizar Python, especialmente si vas a ser un desarrollador de Python, ¿verdad? Para comenzar tu trabajo necesitas las siguientes herramientas: un editor, ¿verdad? Que te ayudará a escribir el código. Debe tener algunas características especiales no disponibles en herramientas simples. Este editor dedicado te dará más que el equipo estándar del sistema operativo, ¿sí? Una consola en la que puedes ejecutar tu código recién escrito y detenerlo por la fuerza cuando sale de control. Una herramienta llamada depurador capaz de ejecutar tu código paso a paso y te permita inspeccionarlo en cada momento de su ejecución. Además de sus muchos componentes útiles, la instalación estándar de Python 3 contiene una aplicación muy simple pero extremadamente útil llamada ITLET, ¿verdad? IDLE es un acrónimo de Integrate Development and Learning Environment, ¿verdad? Desarrollo integrado y entorno de aprendizaje. Navega por los menús de tu sistema operativo y encuentra el IDLE en algún lugar debajo de Python 3. Ejecútalo, esto es lo que deberías ver, ¿no? Esto que tenemos por acá. Vamos a ver si hasta acá. Muy bien, luego iríamos a nuestro primer programa, así que vamos a ver básicamente hasta acá esta parte, ¿no? Y luego iríamos a ver algún tipo de práctica. Pero por ahora, ya teniendo instalado el Python 3, es bastante simple. De hecho, vamos a salir de por acá. Vamos a minimizar por acá y es tan simple como ir, ¿verdad? A la ventana por acá de Windows y simplemente ubicar, ¿verdad? El IGLE. Podemos hacerlo de esta manera, ¿no? O simplemente por allí, si seleccionamos por acá y buscamos la P, pues allí tendríamos Python 3.13, ¿no? Y esto sería el IGLE, ¿sí? Así que simplemente si damos allí sobre el IGLE, pues automáticamente allí ya tendríamos ese editor, ¿no? Ese entorno de desarrollo y aprendizaje. Por ahora, pues no vamos a escribir nada, ¿no? Pero también podemos ejecutarlo desde el CMD. CMD. De hecho, antes de hacerlo, podemos hacer lo siguiente. Si nosotros agarramos por acá y creamos un archivo de documento TXT, simplemente con cambiar, ¿verdad? A PY, le decimos que sí, y ya tenemos por allí un archivo, ¿verdad? Que podemos ejecutar en Python. De hecho, allí pues ya me dice algún entorno que tengo por allí para ejecutarlo. En este caso no quiero hacerlo desde allí, simplemente lo dejo por allí. No tiene nada escrito, ya lo sabemos. Sí, de hecho podemos cambiarle el nombre por acá. Vamos a ponerle por aquí leer, APY. Simplemente allí un nombre corto. Y luego si yo quisiera ejecutar, ¿verdad? O ver este archivo, su contenido, desde el punto de vista de Python, porque es un archivo PY, simplemente con ejecutar, ¿verdad? CMD, ¿no? CMD, y a ver por aquí si lo podemos poner un poco, bueno, este lo vamos a poner más arriba, te lo ponemos por acá, y a ver si podemos hacer por aquí Python, Python, y pues simplemente allí ya yo tengo el intérprete, ¿verdad? Yo puedo buscar este archivo, déjame ver si me lo ejecuta directo, no me recuerdo, sí, y allí ya me dice que está leyendo, ¿verdad? Ese archivo que se llama leer PTY. Si le doy enter, pues definitivamente no me va a mostrar nada porque no tengo absolutamente nada dentro del archivo, ¿verdad? Más adelante ya colocaremos algo. Pero lo que queremos denotar es lo fácil
realmente qué es el uso de Python y las maneras, ¿no? Vamos a tener también entornos de desarrollos integrados, que va a ser la manera en que vamos a ejecutar el código, ¿sí? Pero todas estas formas, bien sea a través de la propia línea de comandos, ¿verdad? O bien sea a través del IGLE, ¿sí? Si buscamos por aquí otra vez el IGLE, que ya lo veíamos que con Python, pues ya podemos empezar prácticamente a programar desde el IGLE, ¿sí? Y allí pues simplemente podríamos escribir ya nosotros o empezar a escribir, ¿verdad? Programas. Si yo digo por aquí File Open, ¿no? Y me voy a ese archivo que tengo allí en el escritorio, ¿ah? Que es leer PTY, simplemente le doy a abrir y pues allí vemos que está completamente vacío, ¿verdad? No tiene nada escrito todavía. Pero ya es un archivo de Python, ¿verdad? Ya el intérprete lo ve, ¿verdad? Como un archivo propio del programa Python. Muy bien, la instalación bastante sencilla, como decía, nada complicado. Quizás de pronto por allí sí ver el Visual Studio Code, ¿verdad? Que va a ser el entorno que vamos a utilizar. Me habías mencionado por allí, Natanael, que ya lo tenías instalado, así que voy directamente a buscarlo, ejecutarlo, ¿no? Por ahí tenemos el Visual Studio Code. Y básicamente el Visual Studio nos va a permitir también, ¿verdad? Ejecutar código de Python, ¿verdad? Con una ventaja muy interesante y es el hecho de que nos va a proporcionar herramientas auxiliares que nos van a permitir ver si estamos escribiendo o estamos cumpliendo con el código sintácticamente, ¿sí? Nos va a mostrar además errores y nos va a ayudar, ¿no? Por ejemplo, a ver si por aquí podemos, yo tengo por allí ya alguno en ejecución, pero puedo, por ejemplo, crear un proyecto nuevo, ¿sí? Muy bien, luego vamos a ver qué vamos, a ver, vamos a decirle por aquí, quizás siguiente, bueno, que no me gusta, no quiero crear realmente, eh, vemos que pues esto me va a permitir usar no solamente Python, ¿verdad? Sino que además me va a permitir ejecutar código de otros programas, otro lenguaje de programación. De hecho, lo voy a abrir por acá, me parece un poco más sencillo por ahora, ¿verdad? Porque no vamos a entrar todavía allí, pues y allí tengo, simplemente selecciono Visual Studio Code y ya lo tenemos por aquí. Ahora sí, mucho mejor, ¿no? Por allí me está diciendo, ¿verdad? Que debo actualizar mi versión. De hecho, lo voy a hacer, no todavía. Apenas termine por allí. Y pues aquí lo que sí es importante va a ser instalar, eh, de hecho, la extensión de Python, ¿verdad? Simplemente colocamos allí Python, ¿no? Y la primera que nos aparece por acá, que por cierto, el Visual Studio Code es un IDE, ¿verdad? De Microsoft, pues simplemente con darle allí Python le decimos instalar. De hecho, yo lo tengo instalar, pues ya tendríamos listo el entorno para empezar nosotros a colocar código dentro de Python, ¿sí? Hasta esta parte, pues lo vamos a dejar por hoy. Ya en próximas clases lo vamos a empezar a usar, ¿sí? Realmente es bastante sencillo de utilizar. No sé si por allí alguna duda con respecto a esto. No me adentré mucho en el aspecto de instalaciones y de uso porque ya me dijiste que lo tenías activo, listo e instalado. ¿Es correcto eso por allí, Natanael? Sí, sí.